Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora del escenario político electoral con Sheila Birker, de la consultora 3.0, y con Martín D'Alessandro, que es profesor de la UBA, de la Universidad de Itela y presidente de Poder Ciudadano. Bueno, el domingo se oficializaron las listas de candidatos para las elecciones del 26 de octubre, que hubo algunas sorpresas, caras nuevas y algunas no tan nuevas, ¿no? Acá vamos a ver un poco cómo quedó el panorama, empezando por los candidatos de La Libertad Avanza, ¿no? Bueno, lo que caracterizó el cierre de La Libertad Avanza son alianzas heterogéneas en todo el país, en algunas provincias con partidos provinciales, en otras con el radicalismo, con el PRO, en otras directamente sin alianzas, pero sin dudas con el liderazgo de Karina Milei, imponiendo principalmente candidatos puros, se puede decir, libertarios, otros que vienen de otros espacios, pero ya se caracterizan definitivamente con el gobierno. Por otra parte, tenemos Fuerza Patria, que a pesar de sus líneas internas, por un lado Sergio Massa, Juan Grabois, incluso protagonizando algún conflicto entre ellos poquitas semanas atrás, La Cámpora, todos los intendentes que siguen a Kicillof, bueno, lograron formar un frente que se va a presentar en forma unificada en prácticamente todas las provincias o la gran mayoría de las provincias del país, de nuevo, ¿no? Con algunas pujas internas, pero sin dudas bajo la unidad y renovando cargos que se eligieron en las elecciones de 2021 que fueron negativas, ¿no? En su momento bajo el gobierno de Alberto Fernández. Y por último, un frente nuevo, el de Provincias Unidas, que inicialmente los 5 gobernadores que lo impulsaron, entre ellos Maximiliano Puyaro de Santa Fe, Martín Yerjora de Córdoba, Ignacio Torres de Chubut, habían decidido no presentar listas en todas las provincias, sino simplemente en las que gobernaban, y finalmente, impulsado por Schiaretti, se presentaron listas en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en otros distritos también, pero bueno, focalizando en la provincia, que la lista la encabeza Florencio Randazzo, cercano al exgobernador de Córdoba. Así que este es un poco el panorama que se cerró el domingo. ¿Qué lecturas le merecen estas listas, estos candidatos? Que, bueno, como decía antes, hay algunas figuras nuevas, incluso muchas que no tienen una trayectoria política previa, pero también hay unas cuantas figuras con un largo recorrido que vuelven a ser candidatos. Hay algo previo a las figuras, que es esta novedad de Provincias Unidas. ¿No? Digamos que es algo muy reciente, inesperado, y que abre también una expectativa sobre la posibilidad de romper o no romper la escena agrietada de la Argentina, ¿no? Esta escena de tanto contraste, bipolar. Entonces creo que lo de Provincias Unidas, ahí hay algo interesante en sí mismo como proyecto federal, que bueno, creo que es por ahí más novedoso que cada uno de los actores en particular. Claro. ¿No? Sí. Bueno, además no se presenta necesariamente como un espacio que no es ni mileísta o libertario ni kirchnerista, sino, bueno, gente con experiencia de gobierno que está al frente de sus provincias en este momento. Eso también le da un tono distinto, ¿no? Sí, y vos sabés que hay algo interesante que vengo escuchando en el modo en el que se habla de este espacio, que no es tercera fuerza. ¿Viste esta idea de los terceros salen terceros que se escucha muchas veces en la investigación cualitativa? Han logrado como despegarse, romper esa idea de el tercer espacio. ¿No? Digamos, es el espacio de los gobernadores. Claro. Y creo que eso le da a priori un posicionamiento interesante. Por lo demás, la gran pregunta es, ¿se podrá romper en los lugares donde tienen representación la escena de grieta? Yo creo que le va a costar mucho todo indica en la provincia de Buenos Aires, donde la polarización va a ser muy grande, pero en otros lugares se supone que allí donde gobiernan quienes están en Provincias Unidas van a tener un resultado electoral favorable, ¿no? Probablemente igual la fuerza polarizante es algo a mirar con mucho respeto, porque lo que venís viendo desde hace ya mucho tiempo es que cada vez hay más hartazgo respecto de esta tensión de extremos, y al mismo tiempo una gran dificultad para desmarcarse de eso. Entonces tenés muchos electores que finalmente decantan por, ¿no? Digamos que es ese voto ordenado por el rechazo lo que hay enfrente, y vos fíjate que el principal claim de campaña del oficialismo es
rechace a lo que hay enfrente, ¿no? Digamos, es kirchnerismo nunca más. Claro. Entonces, esa es una dinámica y una forma de elaborar el voto. Y bueno, la pregunta es si los electores van a poder desmarcarse, esos sobre todo que están los más blandos, los del medio, si van a poder, yo te diría, desengancharse de esa fuerza. Coincido. La movida de los gobernadores tiene... Primero, habría que dilucidar una incertidumbre. Si es una jugada de corto plazo, electoralista para esta elección, o si, por el contrario, están pensando en la construcción de un espacio que pueda meter una cuña sostenible en el tiempo en una polarización que ya tiene la Argentina varias décadas. Entonces, si es una jugada de corto plazo, no tiene mayor interés más que ver los resultados de esta elección. Si es algo diferente, entonces ahí sí hay algunos elementos que llaman la atención. O sea, nosotros siempre los politólogos tratamos de ver las evoluciones a largo plazo y tratar de encontrar regularidades sistémicas en el funcionamiento de la política. Entonces, en ese sentido, lo que es interesante, en primer lugar, es que esa tercera alternativa electoral que se configura no es una tercera alternativa partidaria, ¿no? Los partidos están, como sabemos, en un momento de crisis muy grande. Son 3 gobernadores, ¿no? Que por un lado, la discusión entre los gobernadores y el gobierno central es el eje o el clivaje típico de la política argentina desde hace 200 años. En segundo lugar, los gobernadores tienen territorio propio, tienen recursos propios, tienen expectativas propias, tienen una novedad, porque son todos gobernadores jóvenes que están todos en su primer mandato, claro. Algunos muy instalados a nivel nacional, que pueden tener perspectivas presidenciales, por lo menos 3 de ellos seguramente están pensando en eso para el próximo turno presidencial. Entonces, ahí puede ser, si estos factores confluyen en una serie de dinámicas y de conflictos políticos, puede ser que rompan o que metan una tercera posición, una avenida en la polarización. Pero también sabemos, como dice también Gila, la polarización es algo internacional, no es un fenómeno exclusivamente de la Argentina, no es un fenómeno exclusivamente del gobierno de Milei, aunque Milei lo lleva a unos extremos, no digo inéditos, pero sí importantes, de manera que coincido en que la novedad sistémica del funcionamiento, de la lógica de la política argentina puede llegar a venir por ahí. Ahora, de todo lo que mencionas, principalmente el tema del largo plazo, surge la pregunta de ¿a dónde van a ir a parar en el Congreso estos diputados y senadores que logren colocar, ¿no? Porque hay que ver si van con sus partidos originales, ya que es una alianza que forma parte el PJ, la UCR y el PRO, o si se va a formar un interbloque, un bloque. ¿Cómo crees que se van a organizar en el Congreso? No lo sé, y eso es un gran problema, no solo de los espacios heterogéneos, en los cuales podría ser esperable cierta dispersión, chispazos o comportamientos diferentes de los diferentes subgrupos o sectores, sino también lo estamos viendo en los espacios más consolidados. La Libertad Avanza en gran parte tiene ese problema con las alianzas que está haciendo en las provincias, con el PRO hay desconfianzas, hay incertidumbre sobre el comportamiento de cada uno de los actores. El peronismo está haciendo un esfuerzo por esa unificación, pero también está en un momento de crisis muy difícil en el cual tiene que hacer muchos deberes para tratar de contener unida a la tropa. Y otros espacios tradicionales, como el radicalismo, bueno, ya directamente perdieron esa batalla porque, al menos en este turno, están totalmente dispersos. Entonces, eso es un esfuerzo que van a tener que hacer y va a depender de la habilidad del liderazgo de ese espacio. Y Gila, en tus encuestas, tus sondeos de este tiempo, ¿cómo está el gobierno? ¿Sigue con ese nivel de adhesión relativamente importante que tuvo estos últimos meses? ¿Bajó un poco, como dicen algunos? Mira, sigue estando bien, pero está a la baja. O sea, nosotros lo tenemos en 44 puntos. Hace un mes lo teníamos en 49.
Y 44 puntos 44. A 2 meses de una elección, ¿es bueno o malo? 44 es mucho, 44 es mucho. O sea, el gobierno está bien. Lo que pasa es que la tendencia, en las últimas 5 semanas, es una tendencia negativa. En todas las mediciones que nosotros hicimos, en todas un poquitito, la tendencia es hacia abajo. Y la otra cosa es que empieza a haber, digamos, en esos 44, no tienen la adhesión fervorosa que tienen al inicio. Lo que vos ves ahí es algo del orden de la adhesión crítica. Entonces tenés un poco un fenómeno marginal, chiquito todavía de desilusión, pero que está, y también tenés, y eso sí ya más cuantioso, un fenómeno de adhesión crítica, ¿no? Esta cosa de, hay muchas zonas que los electores no terminan de ver bien. El caso jubilados, aumentos jubilados es uno de ellos, el caso discapacidad es otro. Moratoria muchísimo más discutible. Pero son elementos que entran en la escena. Vos antes hablabas con Ricardo Delgado sobre el tema de la inflación, del control de la inflación. Es cierto que es un acierto reconocido mayoritariamente, pero también tenés un segmento importante de electores que la experiencia cotidiana termina chocando contra la inflación, empieza a haber un poco de duda sobre el INDEC, eso está. O sea que yo lo que te diría es, el gobierno sigue teniendo una adhesión buena, es cada vez más porosa, más fisurada y, bueno, y con una tendencia a la baja. ¿Llega bien? Sí. Pero el 27 de octubre probablemente explote una agenda de carácter micro. O sea, no, el no llego te diría que es la frase más... No llego a fin de mes, no llego la semana que viene, no llego... O sea, ese mandato micro cotidiano... De hecho, los electores empezaron a hablar de macro y micro o entienden con mucha claridad el sentido de ordenar la macro, ya llegar a la micro. Bueno, hay algunos que empiezan a... Digo, es una narrativa que no contiene la totalidad de los adherentes. Y entre estos elementos que vos nombrás, que son jubilados, no llego a fin de mes, ¿se puede incluir también la comunicación, los insultos? ¿No? Esto que dijo Milei, no insulto más. ¿Tiene que ver? Hay una crítica a las formas de Milei. Yo creo que, a ver, si cuando uno mira cuáles son las razones de la adhesión y las razones del rechazo, lo que encontrás es que en general las razones de la adhesión es mucho más homogéneo, monolítico y sistémico que las razones del rechazo, que están totalmente dispersas. ¿Por qué las razones del rechazo están dispersas? Bueno, yo creo que es una falencia de la oposición. O sea, es un problema de liderazgo de la oposición de no poder ordenar esa crítica. Y por supuesto es un activo de cara a la elección, ¿no? Una crítica totalmente loteada, digamos, donde todos tienen una crítica, pero no hay una crítica que ordene el rechazo. Bueno, eso es, yo te diría de alguna manera, es un activo del gobierno también. Antes del 26 de octubre tenemos el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están viendo ustedes esa elección? ¿Cuál creen que va a ser la influencia que el resultado tenga sobre el comportamiento de los votantes el 26 de octubre? Es difícil saberlo porque hay en el espacio, en el interreño entre una elección y otra pasan cosas y pueden pasar muchas otras. Por supuesto, si estuviéramos jugando al truco, diríamos es el pica-pica, ¿no es cierto? Un mano a mano entre el peronismo y el gobierno. Desde ese punto de vista, entonces, no se juega la gobernabilidad del gobierno como sí se juega en octubre, no se juega la capacidad de sostener los vetos, no se juega, digamos, lo que es más importante en la política, pero es un punto importante. Ahora, como este punto importante puede tener un efecto de demostración que es, sobre todo, un anticipo de lo que puede llegar a pasar en octubre, porque en octubre, nuevamente, son una elección por cada provincia, no es una sola elección. Entonces, lo que pasa en una provincia en septiembre puede ser un anticipo importante de, digamos, la batalla final de la provincia de Buenos Aires en octubre. Y eso puede generar predisposiciones diferentes. Puede generar predisposiciones diferentes no solamente el resultado, sino también cómo los ganadores y los perdedores toman el resultado. Entonces, recordemos, por ejemplo, cuando pierde en 2019 las PASO Mauricio Macri, sale enojadísimo
a protestar contra la sociedad que había votado mal, y eso le trajo muchos problemas políticos adicionales en la elección general y en la capacidad de seguir teniendo firmes las riendas del gobierno. Entonces, no sabemos, pero el contenido del impacto, pero sabemos que tiene un potencial impacto grande sobre octubre. ¿Y cómo van a impactar los resultados en esta situación de acuerdo tenso interno dentro del Partido Justicialista, la decisión del gobernador de desdoblar las elecciones contra la voluntad de Cristina? ¿Cómo va a impactar eso en los actores que se preparan? Porque la provincia de Buenos Aires es decisiva para cualquier chance de peronismo a nivel nacional. ¿Cómo crees que quedan parados los distintos sectores en función de resultados? Sobre todo, la posibilidad de que Kicillof quede consolidado o no como una figura política para los próximos años. Porque a diferencia de los gobernadores de Provincias Unidas que pueden ser reelectos, Kicillof no. Yo creo que el peronismo está en una situación muy difícil, probablemente la crisis más importante en toda su historia, que no le permite dar un paso hacia adelante. Es decir, está estancado en un discurso que está mirando hacia atrás, con un liderazgo que no se renueva, y eso le impide conectar con las demandas nuevas que aparecen, con los formatos de comunicación nuevos que aparecen. Está probablemente en una situación de fuerzas internas, en un empate hegemónico en el que no hay ningún ganador claro, y eso parece estar generando un inmovilismo en el peronismo que se ha caracterizado históricamente por ser muy dinámico. Bueno, da la sensación que privilegian la unidad por sobre cualquier otro valor, como lo demuestra la candidatura de Tayana a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lo cual creo que es una virtud, porque el peronismo, insisto, después del muy mal gobierno de Alberto, sale muy golpeado, y una forma de reconstituirse de cara a la sociedad, pero también internamente, es operar todos juntos y hacer esfuerzos para ir juntos a las elecciones y tratar de resolver las disputas internas. Eso es lo que se espera de algo que se conoce o se hace llamar un partido político. Un partido político trabaja así. Cuando los partidos políticos no hacen eso y las internas se resuelven con astillamientos, con quiebres o con dispersión, eso es muy malo para la organización y para los votantes de esa organización. En este sentido, yo diría que el peronismo, aunque no tenga los mejores candidatos o los que más puedan traccionar o los más atractivos para el electorado, está haciendo los deberes que tiene que hacer. Parece que hay como una puja, ¿no?, entre hacemos unidad, pero el candidato tiene que ser uno neutral, que todos más o menos apoyemos. ¿Termina siendo competitivo formando las listas de esta forma? Bueno, en ese sentido creo que se puede dar ese lujo, porque el peronismo tiene siempre, como sabemos, un piso histórico electoral muy alto, y entonces eso le permite no estar peleando las miguitas del fondo, ¿no es cierto? Siempre va a estar entre 20, 25, 30 y quizá más. Ese es el universo del peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Eso les da un respiro como para poder, dada una situación en la que hay que optar, desacelerar en la capacidad de traccionar votos y conquistar lo que todavía no está conquistado, y poner el acento, en cambio, en consolidar lo propio, a riesgo de, no avanzar más, pero cuidar bien la quinta propia. Sheila, en tus investigaciones, ¿se puede de tus investigaciones anticipar algo sobre lo que puede ser la concurrencia electoral en las elecciones tanto de septiembre como de octubre? Porque venimos de un promedio a nivel nacional bastante bajo en las elecciones que se realizaron hasta ahora, ¿no? A ver, no hay muchas ganas. No hay Te voy a decir varias cosas. Nosotros hacemos una batería de distintas preguntas para poder entender algunas alguito, acercarnos a algo de este fenómeno. Preguntamos la declaración de asistencia, ¿piensa ir, no piensa ir? Sabiendo que es un tema obligatorio, el tal vez iré, y arrancás con una declaración de voy a ir de 75, pero ganas de ir de 50 y pocos.
entonces 53 creo que nos dio la última. Entonces lo que vos estás viendo ahí es que no hay ganas. Entonces las ganas es el primer motor. Preguntamos acuerdos con algunas frases que, que de alguna manera surgieron en estudios cualitativos con electores que no habían ido a votar en las elecciones anteriores para entender a ver qué era lo que pasaba ahí, y algunas de esas frases eran, bueno, no me gustó ninguno de los candidatos, es decir, rechazo de la oferta, mi voto no cambia nada, que es un argumento muy antipolítico, y ahí lo que vos ves es que mi voto no cambia nada, es algo que entra más en el electorado violeta y amarillo que en el electorado del peronismo, ¿no? Digamos, o sea, hay una conciencia mayor del impacto del voto. No ir a votar es dar un mensaje, también grados de acuerdo más o menos alto. Estas elecciones son importantes, más o menos, digo, un acuerdo bajo respecto de cuán importantes son las elecciones, pero en todos los casos, por lo menos en provincia de Buenos Aires, el impacto de todas esas argumentos de desánimo son un poquitito menos fuertes en el peronismo. Con lo cual, lo que estás viendo es que es un electorado que considera las elecciones un poquitín más importantes, que tiene un poquito más de ganas de ir. Digo, por supuesto, afecta a todos, pero en el proporcional las ve un poquitito más importantes, le gustan un poquito más los candidatos, tienen un poquito más de ganas de ir. Con lo cual, eso te abre un interrogante también sobre la declaración de voto, ¿no? Sobre los escenarios, porque lo que estás viendo es que parecería que hay 2-3 puntos de peronismo más dispuesto a ser movilizado que en la oposición. ¿Perjudicaría más entonces a la Libertad Avanza Pro, que también en una elección, que va a ser de aparato, con movilizando intendentes, entonces todavía más? Sí, el mítico aparato, sí, pero los intendentes se la van a jugar, sí, porque están renovando consejos. Y muchos en las listas. Y muchos en las listas, así que sí. Pero bueno, a priori, hay mayor incidencia territorial del universo peronista que del mundo libertario. También tiene sus intendentes, está Valenzuela jugando, el de Mar del Plata, Montenegro. Pero a priori tenés más poder territorial jugando en la boleta en el peronismo. Es un interrogante todavía, pero la pregunta por las ganas es algo para seguir. O sea, realmente pocas ganas en la sociedad, ¿no? Digamos, prácticamente la mitad de la sociedad sin ganas. Yo agregaría una especulación a eso. Va a ser más territorial la de septiembre en Buenos Aires que la de octubre. Sí. Y en la de octubre ahí hay cosas, me parece que son clima de época y en parte un poco más coyunturales. La política está generando mucha desilusión. La política argentina está generando mucha desilusión. Las elecciones parlamentarias entusiasman menos, todo eso lo sabemos. Y además, sumado a lo que comenta Sheila, hay un punto coyuntural, es que empieza a haber espacios en los que el gobierno está generando desilusión, ¿no? Entonces, al no abrirse una perspectiva en la cotidiana, ¿no es cierto? Ahí, en la micro, decía Sheila, hay muchas cosas que están planchadas, ¿no? Recordemos que el gobierno Milei y el gobierno de la Libertad Avanza llega por un fuerte sentimiento de desprecio a todo lo anterior. Ahora, si lo que pusiste para despreciar a todo lo anterior también se está domesticando, porque lo que parece estar apareciendo es que el sistema, la lógica de la política está domesticando. Bueno, hay que hacer un partido, hay que dejar de insultar, hay que acomodarse en un voto no peronista. Es decir, se está acomodando a las condiciones que quizá podría haber llegado a romper y no lo hizo. Probablemente eso también esté generando algún tipo de desilusión. Por lo tanto, quizá, no lo sabemos, eso también esté jugando a la hora de ver o analizar el ausentismo en las elecciones. Coincido 100%, Martín, con vos, porque es algo que se ve en un segmento importante de electores del oficialismo. O sea, está claro que hay algo ahí que ordena. Esos electores llegaron a Milei con el chip del cambio. Lo que es interesante es que el chip del cambio no desapareció. Lo que pasa es que no encuentran satisfacción a esa demanda de cambio en la oferta actual.
pero el chip sigue intacto. O sea que hay algo ahí del anhelo de cambio fenomenal, rabioso, de abajo, ¿viste? O sea, de raíz, ¿no? Muy intenso, que está presente y que no encuentra una canalización con la oferta electoral o el ejercicio actual del ¿Y ustedes no creen, por ejemplo, que el presidencia. resultado de la provincia de Buenos Aires puede incidir en una mayor participación en octubre? Muy Digamos, el probablemente. sector que es el partido que quede derrotado va a decir, no, en octubre voto, pues no fui a votar y ganó el otro, ¿no? Absolutamente. Va a prefigurar, y con ese razonamiento tuyo, que es el razonamiento de Contreras, ¿no? Digamos que es un poco lo que veíamos. Sí, porque el electorado argentino, un poquitito Contreras Claro. es. Igual siempre, digo, las reacciones dependen, son siempre artefactos de un solo uso, ¿no? Una elección. Sí. Pero hay algo de eso, o sea, van a funcionar, si querés, casi como primarias para el resto del país, respecto de, bueno, qué pasa ahí, y va a ayudar a ordenar el voto. La otra cosa es, cuando vemos la medición de las nacionales, ves un poquitito más de predisposición a participar que cuando medís provincia de Buenos Aires de Bueno, cara a se septiembre. entienden más, además. Se entienden más, La son provincia de Buenos Aires nacionales. es la primera vez que desdobla, ¿no? Sí, y además es el Congreso Nacional. Se entiende Claro. un poco mejor. De todos modos, los niveles de confusión sobre qué se elige, cuándo se elige, cómo se elige, son totales. Y con la boleta única de papel como novedad también, ¿no? La gente sabe qué es, cómo se usa. Bueno, Martín me estaba contando que tiene datos sobre eso. Sí, Poder Ciudadano hizo un estudio junto con Opinaya y en general, para decirlo rápido, entre si la gente estaba enterada que había cambiado la boleta única, si sabe qué significa el cambio de la boleta única y si cree que lo va a poder saber usar en el momento de la elección, el no sé, digamos lo negativo, está entre el 70 y el 75% de los que contestaron. Por ahora las campañas de información para que se vote bien con la boleta única parecen ser insuficientes. Si esto es así, o si esto sigue así, o si esto no se revierte, vamos a ver mucho voto nulo, mucho voto en blanco. Yo te iba a decir que no empezaron esas campañas. Vos decís insuficiente. Yo te Alguito hay. 5 videos. Algún videíto hay. A lo mejor están empezando de a poco, pero yo creo que por la salud del sistema y para fortalecer el ejercicio ciudadano de elegir a los candidatos al partido que más les gusta, tiene que haber una campaña feroz de gobierno para que la gente sepa cómo votar en octubre. Bueno, que tiene que ser después del 7 de septiembre, porque si no Sí. el bonaerense lo va a confundir, digo, porque van a Sí, votar con otro lógico. sistema Coincido. antes, ¿no? Sí. Claro. Sí, Uy, y depende sí, cómo perdón. se muestre. Y como se cuente, también va a ser un estimulador de donde se eligen senadores, la línea recta o el tatetí, Claro. ¿no? El voto cruzado. Muy bien, Sheila Birker, Martín D'Alessandro, los dos muchas gracias por estar en el programa. Un placer. Hacemos ahora el último corte y ya volvemos.